Recordemos que los 3 primeros mandamientos se refieren al amor a Dios. Los 7 restantes se refieren al amor al prójimo y diríamos y a nosotros mismos. Es decir, como dijo Jesús, los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es lo que ya habíamos visto. Pero para entender este tercer mandamiento, santificarás las fiestas, quizás conviene remontarse a la creación del hombre. Dirán, ¿por dónde vamos a empezar? El libro del Génesis, creo que no hace falta leer el texto, nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y cuando habla del hombre se refiere al hombre y a la mujer, al ser humano. Y habíamos visto cómo el hecho de que Dios nos haya creado a imagen suya indica que nos ha hecho capaces de comunicarnos con Él, de tener relaciones con Él, de tener relaciones amorosas, relaciones de amor con Dios. Precisamente por esto nos dio una inteligencia para que le conozcamos y nos dio una voluntad que podemos decidir si queremos o no queremos amarle, si queremos o no queremos vivir de acuerdo con lo que Dios nos muestra, el camino que Dios nos muestra. Y fijémonos que en virtud de esta inteligencia que Dios nos ha dado, podemos conocer cuántas cosas nos ha dado Dios. ¿Hasta qué punto dependemos de Él? Recuerdo que el Papa Benedicto XVI en una de sus discursos, supongo que no recuerdo en qué momento, vino a decir que si Dios fuera, digámoslo así, una mala persona, tendríamos que tener muchísimo miedo porque dependemos totalmente de Él, estamos en sus manos. Pero es que resulta que Dios es amor. Es amor, no tiene amor, es amor. Y que por lo tanto solo busca nuestro bien. Solo quiere nuestro bien. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Por lo tanto, lógicamente, podemos tener una absoluta confianza, porque ese amor de Dios implica la fidelidad. Dios no puede cambiar. Dios es amor fiel. Entonces, fijémonos que es normal que el ser humano que es consciente de ese hecho, de que depende de Dios, que estamos en las manos de Dios, que si Él dejara de estar sosteniéndonos, desapareceríamos nosotros y todo el universo. Y que todo lo que nos da es por puro amor gratuito. ¿No les parece que es normal que tengamos una actitud de adoración, porque dependemos totalmente de Él, de gratitud, de amor, en una palabra, hacia Dios? De hecho, fijémonos que cuando una persona ama a otra, ¿de qué manera le manifiesta ese amor? Pues normalmente, además de con palabras, pues a veces con obsequios, ¿no? Con gestos. Pues nos encontramos con que el ser humano, ya desde tiempos, el hombre primitivo, en tiempo de Caín y Abel, ya sentían esa necesidad de agradecer a Dios, de mostrar su amor a Dios y por lo tanto deben de pedir perdón, porque eran conscientes de que en muchas cosas no respondían como Dios merecía, digámoslo así, y esperaba. Tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan en el libro del Génesis? Quizás lo podíamos leer, aunque es muy conocido, en el capítulo 4, los versículos 1 al 3. Conoció Adán a su mujer, que concibió y parió a Caín, diciendo: he adquirido de Yahvé un varón. Volvió a parir y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor y Caín labrador. Y al cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra. O sea, fijémonos que por lo tanto, tanto Caín como Abel sienten que deben manifestar su amor a Dios.
deben pedir perdón por sus pecados y ofrecen lo que tienen. Lo mismo que un niño pequeño, cuando tiene, 4 o 5 años, pues hace un regalo a su papá o hace un regalo a su mamá y hace 4 garabatos, pero es lo que saben hacer. Son sus dibujos y lo hacen con todo cariño. Y los padres normalmente lo reciben viendo ese cariño que ese niño le manifiesta o esa niña le manifiesta a sus padres. Pues Caín y Abel ofrecían lo que tenían. Pero esto es lo que todo ser humano desde tiempo primitivo ha sentido, la necesidad de manifestarse, de relacionarse con Dios y ofrecer ofrendas a Dios. Bien, pues entonces, en tiempo de Moisés, Dios nos dice de una manera clara cómo debemos cumplir eso que en el fondo sentimos necesidad de hacer, que es santificar las fiestas. Lo tenemos en el Éxodo capítulo 20, el versículo 12, si no recuerdo mal. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. O sea, fijémonos que este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene unas consecuencias. Y es importante, si se fijan en los mandamientos, es el único que dice, haz esto para que te vaya bien en la vida, digámoslo así. Entonces, dice Dios que honres a tu padre y a tu madre para que puedas vivir muchos años felices. En el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 20, pero leamos los versículos ahora del 8 al 11, no solamente el 12. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Nos dice que el día del sábado lo debemos santificar. Tenemos 6 días para trabajar, pero el séptimo día es día de descanso. Y fíjense que es día de descanso para todos, no solamente para el amo de casa, sino para el criado y la criada, para el esclavo y la esclava, e incluso hasta los animales. ¿Y por qué? Pues porque Dios trabajó durante 6 días y el séptimo día descansó. Recuerden que en realidad esto es una manera de decirlo, porque Dios sigue obrando, como dirá Jesús, ¿no? El Padre sigue obrando y Él igualmente sigue obrando. Si Dios no siguiera obrando, el mundo se descompondría, desaparecería. Por lo tanto, 6 días para trabajar y el séptimo día es día de descanso. Pero, ¿qué tipo de descanso? ¿Cómo debían celebrar los israelitas ese día consagrado a Dios, ese día que había que santificar? Pues en el libro del Levítico nos dan un detalle interesante. Fíjense en Levítico 23, el versículo 3. 6 días trabajaréis, pero el séptimo, que es sábado, es santo, día de descanso y de santa asamblea. No haréis en él trabajo alguno. Es el descanso consagrado a Yahvé donde quiera que habitéis. Observen que ese día de descanso debe haber una asamblea. Tendremos santa asamblea, es decir, una asamblea, una reunión para glorificar a Dios. Ustedes saben que los judíos solo tenían un templo. Cuando ya se establecieron a partir de Salomón, solamente hay un templo consagrado a Dios, consagrado a Yahvé, en todo el mundo. De tal manera que, por ejemplo, en tiempos de Jesús, que había judíos pues en Roma y en Éfeso y en Corinto y en tantos otros sitios, es decir, prácticamente en todo el mundo, pues el único sitio que tenían para ofrecer sacrificios a Dios era el templo de Jerusalén. Por eso debían peregrinar a Jerusalén, y cuando había esas fiestas importantes,
Pues en Jerusalén, por ejemplo, eso lo vemos el día de Pentecostés, hay judíos de todas partes. Pero la asamblea sí que la hacían en las sinagogas. Y sinagogas había en todas partes. Y sigue siendo así. Por lo tanto, en las sinagogas se tenía esa asamblea en la que se leía la Sagrada Escritura, se comentaba, se hacía oración. Se sigue haciendo, repito. Y no solamente debe haber asamblea. Fijémonos en otro detalle. En el libro de los Números, capítulo 28, versículos 9 al 10. El día del sábado, 2 corderos primales sin defecto, y como oblación, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite y su libación. Es el holocausto del sábado para cada sábado, a más de holocausto perpetuo y su libación. Por lo tanto, ¿qué otra cosa debían hacer los sábados que mandaba la ley? Pues además de la asamblea, unos sacrificios especiales que se ofrecían en el templo. Cada día se ofrecían los sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde, pero el sábado había unos sacrificios especiales que se debían ofrecer. Y esto el mismo Jesús lo vivió. Recordemos cuántas veces se nos habla en la Sagrada Escritura que vemos a Jesús en la sinagoga, participando de esa manera como tenían los judíos, de acuerdo con la ley, para santificar la fiesta, para santificar el sábado. Pero nosotros fijémonos que no celebramos el sábado. O sea, dice el texto, el sábado, descansar y santificarlo a Dios con asamblea santa y con sacrificios especiales. Nosotros no. ¿Y por qué no? Fijémonos que ocurrió un hecho que cambió la historia, aunque muchas veces quizás no somos conscientes. Y es que Jesús resucitó en domingo. Y no olvidemos que el domingo, o sea, que la resurrección de Jesús es un cambio del ser humano. Yo me acuerdo que el Papa Benedicto decía que es algo así como una nueva mutación. Es una manera de decir, es algo que ha influido en toda la humanidad y que ha influido para crecer, para avanzar, para mejorar, para llegar a la meta. ¿Por qué? Pues porque si Cristo, nuestra cabeza, ha resucitado, todos vamos a resucitar, porque es la humanidad la que ha resucitado en Cristo. Y la resurrección de Cristo, por lo tanto, supone una certeza de que esperamos lo que todos ansiamos, una vida feliz para siempre. Una vida feliz tal como Dios nos creó y como Dios nos pensó. Luego es un cambio fundamental el hecho de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, podemos ver en los mismos textos evangélicos y en los mismos textos del Nuevo Testamento, sobre todo, cómo efectivamente los primeros cristianos del tiempo de los apóstoles celebraban el domingo, no celebraban el sábado. Es decir, los apóstoles en Jerusalén vemos que seguían participando de la liturgia judía, pero como cristianos celebraban el día del Señor, que se llama así porque es el día que Jesús resucitó. Y por lo tanto, fijémonos que con Jesús, digamos, entre los cristianos, seguimos celebrando tal como dice Dios, con asambleas y con sacrificios especiales, pero han cambiado. Fijémonos en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 4 al 10. Por ser imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos borre los pecados, por lo cual, entrando en este mundo, dice: no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no los recibiste. Entonces dije: he aquí que vengo, en el volumen del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos por el pecado no los quieres, no los aceptas, siendo todos ofrecidos según la ley, dijo entonces: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo.
En virtud de esta voluntad somos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. O sea, observen que este texto nos indica muy claro cómo la entrega de Jesús, la inmolación de Jesús, esa entrega de amor de Jesús al Padre por nosotros, sustituye a los sacrificios que se ofrecían en el templo. Porque nos dice que era imposible que aquellos sacrificios que se ofrecían de animales en el templo pudieran realmente borrar los pecados. ¿Por qué? Porque no podían, digamos, manifestar un amor adecuado a Dios, por decirlo de alguna manera. Porque fijémonos que aquellos sacrificios, que aquellos animales que se inmolaban en el templo, en principio, ¿qué era? Pues la expresión de la actitud de amor de los oferentes. Pero si esa actitud de los oferentes no era precisamente una actitud recta, una actitud de fidelidad, de querer agradar a Dios, sino simplemente para cumplir, pues efectivamente aquellos sacrificios no tenían absolutamente ningún valor. Pero incluso si las personas que ofrecían aquel sacrificio lo ofrecían con todo su amor, con toda su buena voluntad, todo lo que podemos hacer en este sentido nosotros como seres humanos a Dios es muy pobre, porque no se puede comparar con el amor de Dios, está muy mezclado con egoísmo. En cambio, la entrega que hace Jesús de sí mismo sí que es una entrega digna del amor de Dios. Sí que es una entrega que, digamos, está al nivel del amor de Dios, porque es Dios mismo. La persona es la divina, aunque lo que ofrece es su vida humana, pero el valor depende de la persona. Por consiguiente, fíjense cómo nos dice el texto, que abroga lo primero, siendo así que se ofrecían de acuerdo con la ley, y en su lugar pone su sacrificio, su entrega. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Y fijémonos que es en virtud de esa voluntad de Jesús, de esa voluntad amorosa de entrega al Padre, lo que efectivamente nos santifica. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús, al hacerse hombre, ha asumido a la humanidad. Y por lo tanto, es Jesús, digámoslo así, llevando consigo la humanidad, la que hace esta ofrenda al Padre. Por consiguiente, ¿cómo santificamos nosotros las fiestas? Pues fíjense que de acuerdo con la ley, tenemos una asamblea santa en la celebración de la Eucaristía, ¿no? En las que hacemos oración y en las que nos unimos a esa entrega que hace Jesús al Padre. Realmente, si reflexionásemos un poco, yo diría, si estuviéramos más atentos a lo que el sacerdote en la celebración de la Eucaristía dice, sus oraciones, veremos que es de una riqueza impresionante. Porque observen que el sacerdote que ofrece la misa es Jesús. El sacerdote en ese momento está actuando in persona Christi, está actuando en la persona de Cristo, con el yo de Jesús. Y por esto fijémonos que en el momento de la consagración, cuando el sacerdote, sea el sacerdote que fuere, dice las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no se convierte en el cuerpo y en la sangre del sacerdote. Se convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque quien están hablando es Jesús. Y observen además que en la celebración de la Eucaristía hay un primer momento, el ofertorio, en el que el sacerdote ofrece a Dios lo que tenemos los seres humanos, los productos nuestros. Ofrece el pan y ofrece el vino. Pero se han fijado que antes de presentar el cáliz, el sacerdote ha puesto una gotita de agua en el cáliz,
junto con el vino. ¿Y qué significa y qué sentido tiene esa gotita de agua mezclada con el vino? Pues es una manera de indicar que se ha unido nuestra entrega, nuestra ofrenda. Es decir, en esa ofrenda que está presentando el sacerdote a Dios, estás presentando nuestras ofrendas, las de todos nosotros. Es el momento en el que nosotros agradecemos a Dios sus dones. Es en el momento en que nosotros manifestamos nuestro amor a Dios de una manera eficacísima, es decir, la mejor manera que tendríamos. ¿Por qué es la mejor manera que tendríamos? Pues porque en el momento de la consagración Jesús hace suya nuestra ofrenda. Y por lo tanto es Jesús el que, como cuerpo místico, es decir, ha asumido a todos sus miembros, y fíjense que el sacerdote acaba diciendo, por Él, con Él y en Él, a Dios Padre Todopoderoso, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por consiguiente, ¿qué medio podemos tener nosotros más adecuado, más idóneo, más eficaz para dar gracias a Dios, para adorarle, para reconocer y pedir perdón, que en el que es Jesús mismo, el que en nuestro nombre lo está haciendo? Por consiguiente, si se fijan, si le tomamos el peso a lo que significa nuestra Eucaristía del domingo, se fijarán que es de una riqueza que nos desborda, y es de un beneficio para nosotros que igualmente nos desborda. Con lo cual quiero decir que no tiene sentido, no se entiende que haya cristianos que se dicen cristianos y que no vayan a misa el domingo, o que vayan sintiendo que es una obligación. Pero ¿cómo podemos pensar que es una obligación? Es una necesidad nuestra, es una oportunidad que se nos da para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para pedirle, para darle gracias. Eucaristía significa eso, acción de gracias. Luego, esa sustitución que se nos dice en la carta de los en la carta de los Hebreos, en las que aquellos sacrificios que ofrecían los judíos de acuerdo con la ley para santificar el sábado, nosotros lo ofrecemos porque nos dice Jesús, queda abolido lo primero y en su lugar hay esa entrega de Jesús. Perdón. Porque además, fijémonos que la misa no es un recuerdo de lo que pasó, un recuerdo de lo que hace 20 o más de 20 siglos, casi 21 siglos, ocurrió allí en Jerusalén. No es un recuerdo, es una actualización. No olvidemos que para Dios no existe el tiempo. Es un hacer presente hoy, aquí, lo que ocurrió en el Calvario hace más de 20 siglos. Y a nosotros se nos da la posibilidad de unirnos a esa entrega de Jesús. Evidentemente, si nosotros somos conscientes de lo que es la Eucaristía y que estamos ofreciendo en aquel momento nuestra vida, pues pienso que lo razonable es que entonces nuestra vida cambie. ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo a Dios? ¿Una vida rutinaria? ¿Una vida, digamos, superficial? ¿Una vida de ir, no sé, pasando el tiempo? ¿Una vida ilusionada como respuesta de amor al amor de Dios? Esto es lo que debemos plantearnos. ¿Qué aporto yo a la Eucaristía? Por consiguiente, observemos que si vivimos la Eucaristía conscientes, esta Eucaristía tiene que influir en toda nuestra vida. Es decir, si yo he ofrecido mi vida
junto con Cristo en la Eucaristía, el domingo, pues toda la semana tiene que influir, tiene que notarse que mi vida está ofrecida a Dios, que yo le voy a ofrecer a mi vida, al Señor, pues mi trabajo, mi ocio, mi descanso, mis sacrificios, mi vida, mi sufrimiento, mi alegría. Ora comáis, ora bebáis, decía San Pablo, hacerlo en nombre de Dios. Es decir, la celebración del día de santificar la fiesta, la santificación de esa fiesta, no debe, o no puede, diríamos, no debe ser un hecho anecdótico que ocurre en un momento dado. No, es un momento fontal, digámoslo así, que debe influir en toda mi vida, que debe mover hacia Dios, orientar hacia Dios el resto de mi jornada, de mis jornadas. ¿Por qué se nos pide que descansemos? Porque fijémonos que tiene dos aspectos, ¿no? Descansar y dedicar a Dios ese texto, ese día. Pensemos que Dios nos ama, como nadie nos ama, y nos ha creado y nos conoce mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Y por lo tanto sabe que necesitamos descansar. Por lo tanto, es día de descanso. Pero es día de descanso y día de dedicarlo a conocer más a Dios y a ser más consciente de cuánto le debemos. No es simplemente un día de descanso para olvidarme de todo y hasta de Dios. Entonces no hemos entendido lo que significa el descanso del sábado. Fíjense que los judíos le daban tanta importancia a ese día de descanso que ustedes saben que en su deseo de fidelidad exquisita a la ley de Dios, de una manera ciertamente no del todo correcta, pues llegaron a determinar incluso cuántos pasos se podían dar en día de descanso, el día del sábado, por ejemplo, cuántas letras se podían escribir ese día, etcétera. Es decir, se llegó a exagerar. ¿Se han fijado, por ejemplo, en lo que se nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12? Entonces se volvieron del monte llamado de los Olivos a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Estaba marcado lo que se podía caminar en sábado. Y el día de la ascensión, la distancia que había entre el lugar donde Jesús subió al cielo, en el monte de los Olivos, hasta el lugar donde se reunían los apóstoles, dictaba la distancia que se podía recorrer en un sábado. Jesús les echará en cara de manera, digamos, no de acuerdo con la voluntad de Dios, como se interpretaba el descanso del sábado. Pero sí es cierto que si leemos atentamente el Antiguo Testamento, veremos que en los momentos en los que el pueblo se apartaba de Dios, en los que el pueblo dejaba de vivir de acuerdo con su vocación de pueblo de Dios, una de las cosas que se producían era la falta del descanso del sábado. ¿Por qué? Pues porque se desarrolla el egoísmo. Si yo no amo a Dios, me amo desordenadamente a mí mismo. Y entonces pues el sábado era tiempo de negocio, tiempo de aprovecharse de los demás muchas veces. Es decir, se producían todo tipo de injusticias. Y entre ellas esto, se perdía el descanso del sábado. Y pienso que algo así ocurre entre nosotros. Cuando no se le da a Dios el lugar que le corresponde, no le dedico a Dios el tiempo que es muy poquito lo que Dios me pide, un día a la semana, es decir, tengo 6 días para trabajar, uno para pensar un poco en Dios y alabarle y darle gracia y valorar lo que significa, además de prepararme yo. Las cosas no funcionan entonces. Es decir, es un síntoma de algo que en la vida de ese pueblo no funciona bien. No es una anécdota, no es una cosa que tenga poca importancia. Tiene
mucha importancia. Fijémonos que Jesús, ya lo hemos visto otras veces, nos ha mostrado la dignidad del ser humano. Y se han fijado la importancia que daba Jesús a la fidelidad al amor a Dios. Hay un texto que a mí me impacta cuando Jesús está terminando, digamos, al final de la sobremesa de la última cena, y se va a marchar al Monte de los Olivos. Fijémonos en San Juan, capítulo 14, versículos 30 al 31. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, que en mí no tiene nada, pero conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. O sea, fijémonos, ¿qué es lo que motiva, lo que mueve a Jesús a ir voluntariamente a la pasión? Porque él sabe que en el Monte de los Olivos Judas le va a encontrar. Judas fue allí porque sabía las costumbres del Señor. Por lo tanto, Jesús, que sabía lo que iba a hacer Judas, con que hubiera ido a otro sitio, habría evitado que Judas le pudiera entregar. Pero ¿qué es lo que le hace ir allá? Precisamente porque conviene que el mundo sepa que amo al Padre. Es el amor al Padre lo que le impulsa en todo momento a Jesús a actuar. Y es ese amor al Padre lo que le lleva a asumir los pecados de todos nosotros y ofrecer su vida precisamente para reparar nuestros pecados. Y fijémonos que es precisamente, o debe ser precisamente el amor a Dios lo que motive nuestra vida. Cuando San Pablo dice, por ejemplo, suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, es decir, así ve Pablo el sentido del sufrimiento en un cristiano. ¿Qué es lo que le mueve a tener esa actitud a San Pablo? Su amor a Cristo. Fíjense en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esto, podríamos decir, es una definición de la vida de San Pablo. Y debería ser una definición de la vida de cada uno de nosotros creyentes, de nosotros cristianos. Es decir, Pablo es consciente de que Cristo ha dado su vida por él. ¿Qué es lo razonable? Pues que yo le ame. Y por lo tanto, vive en la fe en el sentido de adhesión al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es la respuesta al amor de Dios, es la respuesta al amor de Jesús. Si nosotros vivimos nuestra vida cristiana así como una respuesta al amor de Cristo, ¿no les parece que nuestra vida cambiaría? ¿Y no les parece que nuestra participación de la Eucaristía también cambiaría? ¿Serían mucho menos rutinarias? Porque quizás conviene que recordemos lo que Jesús nos dijo en San Juan 15, 1 al 6, un texto muy conocido. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto lo cortará, y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciese en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Un texto bien conocido, pero que tendríamos que reflexionar lo que supone esta afirmación de Jesús. Es decir, pensemos que entre el tronco de una vid y sus sarmientos, entre el tronco y las ramas, hay una misma vida. Es una sola planta. Y la vida de los sarmientos
depende de esa savia que viene del tronco. Si a un sarmiento no le llega la savia, ese sarmiento se seca y no echa frutos. De la misma manera dice Jesús que estamos unidos a Él podemos dar fruto, pero sin Él no podemos hacer nada, nos secamos, como el sarmiento. Bien, pero esto que nos indica, lo que hemos dicho tantas veces, el bautismo nos ha injertado en Jesús. Por lo tanto, formamos una unidad con Él. En la Eucaristía es ese cuerpo místico de Cristo, ese Cristo total, que diría San Agustín, el que se ofrece a Dios. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Se ofrece a Dios, ¿para qué? Pues porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Y nosotros, si somos conscientes, pues tenemos que responderle con un amor también total, no a medias. Dios no acepta corazones partidos. Por eso, fijemos en el mismo texto que habéis leído de San Juan, los versículos 9 al 10. Como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, fijémonos ese final. ¿Por qué nos pide que le amemos? ¿Por qué nos pide que santifiquemos las fiestas? Pues porque nos quiere felices. O sea, os lo digo, dice Jesús, para que mi gozo sea completo y vuestro gozo. Pero yo me gozo en vosotros y vuestro gozo sea completo. Dios quiere nuestra felicidad. De hecho, fijémonos que Jesús, precisamente llevado de ese amor a Dios, como he dicho antes, vivía santificando el sábado. Se habla de una costumbre, podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y según costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. O sea, pero fíjense este detalle que nos da San Lucas. Era una costumbre del Señor, era lo que habitualmente hacía. Y podríamos decir, aquellas reuniones en la asamblea en el sábado, digamos que Jesús, hablando de alguna forma, diríamos como que no lo necesitaba, pero sí que lo necesitaba. Tiene un corazón humano, es un ser humano, es un hombre igual que nosotros y por lo tanto hijo de su pueblo, hijo de Israel. Tenía la obligación de cumplir este precepto. Y si observamos, Jesús y la Santísima Virgen y San José cumplen con gran fidelidad los preceptos. Pero los cumple por amor a Dios, no por una obligación rutinaria de lo que hace todo el mundo, lo hago yo. Sería importante que despertáramos nuestra conciencia de qué debemos a Dios, qué hace Dios por mí. En este momento recuerdo las palabras de Monseñor Tony Varel, cuando decía que hay que vivir a lo grande. Es decir, conscientes de que somos amadas y que amamos. Y esto nos hace vivir con una gran libertad y con una gran alegría. San Pablo nos dirá, estad alegres, que se note. Y yo creo que esa alegría nos falta a muchos cristianos. Y una vida cristiana que no se manifiesta en esa alegría no es contagiosa. No puede ser contagiosa. Y yo diría que es momento de que realmente vivamos a lo grande, conscientes de quiénes somos, qué tenemos y cómo deberíamos corresponder a ese texto, a esa realidad del amor de Dios. Porque no olvidemos, podemos recordar una vez más Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado, yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. O sea, nos interesa este final. Jesús, cuando envía a los apóstoles a llevar el mensaje a todo el mundo y a bautizar a los que crean, les hace esta afirmación: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego, está entre nosotros.
podemos vivir en esa comunión con Él. Y la vida cristiana tendría que caracterizarse por eso, por tener ese encuentro con Cristo, que hace que nuestra vida tenga un sentido. Y podamos decir lo que decía San Pablo. Podemos leer el texto de Romanos 8, versículos 35 al 39. Este capítulo 8 de los Romanos, yo les aconsejo a que lo lean despacio, lo mediten, lo reflexionen, porque es de una riqueza enorme. Toda la Sagrada Escritura, pero especialmente es interesantísimo este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Leamos los versículos, como digo, 35 al 39. E incluso si empezamos en el 33, mejor. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió, aún más el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por vosotros. ¿Quién nos arrebatará el amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Según está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Somos mirados como ovejas destinadas al matadero. Mas en todas estas cosas venceremos por aquel que nos amó, porque persuadido estoy que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo venidero, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, como ven, aquí hay una exaltación, yo diría, de esa actitud básica de San Pablo, de esa seguridad del amor de Dios y por lo tanto de esa fidelidad al amor de Dios. Porque observamos que dice, a ver, ¿quién nos va a acusar? Más adelante diría, si Dios está a favor nuestro, ¿quién en contra? ¿Quién puede más que Dios para hacernos daño? Si Dios está a favor nuestro. Y por consiguiente dice, pues todo eso depende de que yo por mi parte nada me separe de Cristo. ¿Y por qué está convencido San Pablo de que nadie conseguirá separarle de Cristo? Porque está totalmente convencido de que, está persuadido, dice aquí, de que nada, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, es decir, ni que todos los ángeles y diablos se pusieran en contra, nadie puede conseguir que Dios deje de amarme. Nada ni nadie puede conseguir que Dios deje de amarme con ese amor que se nos ha manifestado de una manera tan palpable en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es fiel, no falla nunca. Por lo tanto, lo razonable es que yo también sea fiel. Y por eso le dice a él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, ¿quién conseguirá que yo deje de amar a Cristo? La tribulación, es decir, los sufrimientos, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y dice que está convencido que en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Fijémonos que aquí está la fuerza. Si estamos convencidos de que Jesús está con nosotros, que nos ama y que contamos con Él, ¿quién nos puede separar de este amor de Cristo si por parte de Dios no hay peligro de que falle? Esta conciencia de que el amor de Dios es fiel en cualquier circunstancia, que ni siquiera mi pecado puede conseguir que Dios deje de amarme. Pues, ¿qué cosa me puede a mí persuadir de que, bueno, no puedo amar a Dios porque ya Dios no me ama? No, Dios es fiel. Si no acudimos a la Eucaristía, si no participamos de la Eucaristía de una manera real, no tendremos esa fortaleza para vencer las dificultades de la vida. Por eso dice que en todo esto vencemos gracias a aquel que nos amó, gracias a Jesús. Por consiguiente, el participar de la Eucaristía, fijémonos sí que es un regalo de Dios, es una oportunidad. Mirarlo, repito, como una obligación es no entender. No entender. Es un regalo extraordinario que Dios me da para poder vivir a lo grande.
para poder vivir amando a Dios y a los hermanos. Por consiguiente, creo que santificar las fiestas, Dios nos lo ha dicho precisamente porque sabe que lo necesitamos. Pues démosle gracias a Dios y seamos coherentes, sepamos agradecérselo. Recuerden que Eucaristía significa acción de gracias. Pues qué mejor manera para agradecer a Dios ese don que precisamente participar de la Eucaristía. Pero participar, repito, activamente con nuestra vida, no solamente con nuestros gestos externos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Seamos conscientes de que aportamos a la Eucaristía cada vez que vamos. Ojalá que esto nos ayude a vivir más a fondo nuestra participación de la misa, nuestra participación de la Eucaristía, y sepamos agradecerle esa oportunidad, porque, pues por desgracia, hay muchos que no la tienen. Pues demos gracias de que la tenemos, ¿no les parece?